Right now, we're inside a computer program. Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Bienvenidos a Subtextos, este programa en donde utilizamos el cine como pretexto para hablar de muchas otras cosas. En este capítulo nos acompaña Adriana La Triste. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, tenemos de nueva cuenta a Alex Díaz, profesor de la UACM. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá con ustedes nuevamente platicando de estas cosas que nos encantan. Bueno, la película de la cual vamos a hablar esta vez se llama Matrix. Esta película se estrenó o salió a la luz en 1999, dirigidas por las hermanas Wachowski. Sí. Bueno, está protagonizada por Keanu Reeves, por Lawrence Fishburne, por Carrie Ann Moss y por Hugo Weaving. Pues la película da por a muchas cosas de qué hablar. La sinopsis pareciera sencilla, pero no lo es y se vuelve haciendo un poco más enredosa o más compleja con las secuelas. Pero pues trata a final de cuentas de un mundo posapocalíptico en el cual la humanidad funciona como baterías para máquinas y nosotros como humanos estamos conectados a una Matrix que simula la realidad de finales del siglo XX. Pues hay un grupo de rebeldes que quiere romper el sistema, que quiere romper la Matrix para liberar a la humanidad de ese uso que le están haciendo, ¿no? El punto del que vamos a hablar hoy es sobre, pues, qué es lo real y cuáles son los alcances de la realidad y hasta dónde nosotros podemos decir que lo que vivimos es real. ¿No es así? Así es, efectivamente, creo que sí. Podríamos empezar, quizás, no sé, tú llevas la pauta, tú llevas la batuta acá, Sí, sí. pero me acordé en este momento de aquella afirmación de Whitehead, tan socorrida, ya tan machacada, que dice que toda la filosofía occidental no son más que notas a pie de lo que ya había tratado Platón, y acá lo volvemos a encontrar, ¿no? El primero en plantear este problema que vamos a encontrar en Matrix es Platón. Descartes lo desarrolla de otra manera, sí, pero sigue siendo, finalmente es el fundamento, y luego Sí. Putnam regresa sobre el argumento, pero todo eso ya lo había planteado de alguna manera Platón. Claro. Sí, de hecho era lo mismo de lo que me había estado dando cuenta, que precisamente Platón es la base y los demás, las demás posturas filosóficas que pues tomamos para poder llevar a cabo esta plática se basan, la base es Platón, sí, no es tema de discusión. Sí, la raíz es Platón de todo esto. Y también es algo que pensé, Adri, que en todos, casi todos los programas tocamos o a Descartes o a Platón, entonces seguimos por esa línea. Y está, no sé si sea porque padre. ellos ya tocaron los temas o sea porque ustedes tienen una fijación. Habría que preguntarse, muchachos. Un poco de las dos, tal vez. No. No, cuando tocamos Es Watch. broma, es broma. Pero bueno, entonces, ¿hasta dónde queda lo real en Matrix? Pues podemos comenzar con Platón, ¿no? Podremos partir de él y del mito de la caverna. Que de hecho, déjenme decirles algo bien curioso. Recientemente les dejé de ver la película de Matrix. Y les puse de ejercicio que relacionaran los elementos del mito de la caverna con la película. Entonces, pues, es muy curioso y precisamente estamos hablando de esta película. Es curioso que lo comentes porque yo también, cuando hace muchos años que daba clases de filosofía en prepa, yo les dejaba también a los chavos como examen, además, que hablaran acerca de Matrix, pero no relacionando con el mito de la caverna de Platón, sino con la filosofía cartesiana, con Descartes. Y el examen era bien sencillo. Lo único que tenían que hacer los chavos era decir, argumentar evidentemente, además a posteriori, después de haber visto la película y ver todo lo que pasaba, si ellos tomarían la píldora roja o la píldora azul. Interesante la propuesta. Sí. Bueno, entonces, ¿de qué trata el mito de la caverna? Pues el mito de la caverna habla, como a grosso modo, de dos mundos. Primero, Platón nos presenta el mundo de la caverna,
que es este mundo ilusorio en el cual se encuentra la mayoría de la humanidad. Y tenemos otro mundo que es el mundo real, Ujú. que es el exterior, lo que está fuera de la caverna. Para Platón ese era el mundo de las ideas. A partir de una hoguera que estaba en la entrada de la caverna, a los que estaban al interior de la caverna se les representaba una serie de, bueno, varias figuras o varias representaciones, que pues a final de cuentas, como los que estaban al interior de la caverna no tenían noción de otras cosas, pues ellos lo tomaban como el mundo real. Todas esas sombras que la hoguera plasmaba en los muros de la caverna, la gente al interior pues pensaba que eran la realidad. Sí. Cuando no, cuando eran representaciones de alguien o de otro grupo de personas que estaban moviendo como titiriteros los hilos de esas imágenes, que estas personas estaban al exterior de la caverna. Sí. Entonces eso nos da pie a que pues hay dos realidades. Es curioso porque, no sé, ya tomé la palabra, perdón. No, no hay problema. Podríamos pensar que Platón recurre al mito de la caverna para fundamentar su epistemología, toda su teoría del conocimiento. Pero conforme vamos avanzando en la lectura nos damos cuenta que no solamente le sirve para fundamentar su epistemología, sino también la metafísica. Es decir, tiene que ver con el ser. Y, es decir, el mito de la caverna nos permite entender desde la visión platónica cómo se explica el conocimiento para el ser humano, la reminiscencia, el recordar, ¿no? En esta división de mundos, Platón dice, el cuerpo pertenece al mundo físico, el alma pertenece al mundo de las ideas, pero el alma es inmortal, entonces estaba ahí antes de que estuviera el cuerpo físico. En el momento en que nace el cuerpo físico, el alma se encarna, es decir, sale del mundo de las ideas, donde además ya contempló a las ideas, y al momento de encarnarse en el cuerpo, el alma olvida. Por lo tanto, el conocimiento consiste en recordar. Pero insisto, esto también es una cuestión metafísica porque finalmente pareciera, o no pareciera, al menos así lo establece Platón, que el objetivo del ser humano es conocer. Epistemología y metafísica terminan siendo la misma cosa. Entonces el mito de la caverna sirve para explicarnos ambas cosas, ¿no? Exacto, sí. Y como a diferencia de lo que planteaba Platón, creo que una de las diferencias más marcadas entre Matrix y el mito de la caverna es que eh, el mito de la realidad en el mito de la caverna es un mundo intangible. Exacto, sí. Mientras que en Matrix el mundo real es el mundo tangible, ¿no? El mundo, Hay una inversión. físico. Sí. Y el mundo de la ilusión o la Matrix, que sería el mundo de la caverna, sería el mundo invisible o el mundo ilusorio. ¿Sabes? ¿No? Pero creo que más bien, bueno, sí, la inversión ahí va más bien hacia lo que es evidente y lo que no, porque Platón está hablando de lo real es lo que está más allá de las apariencias, porque finalmente, bueno, estamos hablando, también vamos a retomarlo, ¿no? Ya sé que nada más íbamos a hablar de la primera película, pero creo que vale la pena mencionar algunos aspectos. El mundo que los hombres ya habían hecho así para que las máquinas ya no se pudieran alimentar del sol, ya todas esas cosas que vimos en Animatrix, ese mundo ya se estaba manteniendo, ¿cómo decirlo? Inamovible, ya estaba totalmente acentuado. Sin embargo, el mundo ilusorio, el mundo de las sensaciones, así, bueno, es su verdadero nombre, que es en realidad la Matrix, siempre estaba cambiando a conveniencia de, pues, quienes controlaban la propia Matrix, ¿no? Que fueran las máquinas. Es una de las, no diferencias, pero es como de los puntos como que resaltan. Contrastantes, ¿no? Exacto, contrastantes, más que diferencias, contrastantes. Sí. Porque al final de cuentas, como tú dices, sigue siendo un mundo real, el mundo real sigue siendo como un mundo tangible, pero que al mismo tiempo deja de ser intangible. Sí. Y aquí quisiera yo comentar algo. A pesar de esta inversión, finalmente la discusión se sigue centrando tanto en la filosofía platónica como en Matrix, en cuál es el papel de los sentidos para conocer y cuál es el papel de la razón para conocer, ¿no? Platón le llama alma, nosotros le podríamos llamar mente, razón, llamémosle como quieran, pero es justamente esta oposición que después en Descartes está claramente manifestada también esta oposición, sí, esta dualidad mente-cuerpo, mundo físico que se percibe a través de los sentidos y mundo de las ideas que se percibe a través de la razón.
que finalmente es una cosa ahí medio esquizofrénica. Yo insisto en que muchos de los problemas del mundo moderno se pueden explicar gracias a que adoptamos esta forma de ver el mundo cartesiana esquizofrénica. De hecho, sí, de hecho, lo estaba pensando justo en el que lo tocaste, Alex, de que Ajá. cómo surge la razón, ¿no? Y aparte sí es totalmente de Descartes esto, que surge la razón a partir de la duda. Lo mismo mencionaba, ¿no? No quedarnos con las sensaciones. Y ahí es donde, bueno, entraba esa frase de Cypher, de sentir más bien del sabor del bistec, ¿no? Que estaba inclusive en este ambiente totalmente hedonista, sí, creo que esa sería la expresión correcta, Sí. en la que están en el restaurante con la música bonita, con el vino, con el pedazo de carne, y él dice que prefiere totalmente la sensación que engaña a tener esa realidad que fue fundada a partir de la duda. Sí. Sí. Sí, porque al final de cuentas todos los, o sea, todos los que tienen hoyos dentro de la Matrix, pues están ahí por la duda, ¿no? Sí. Sí, los convencieron de alguna manera, sí, eso nos lo dejan claro. Morpheus les avienta el mismo discurso que le aventó a Neo para que finalmente otra vez se apela al libre albedrío, se apela a la libertad del sujeto, ¿no? Toma la decisión. ¿Qué quieres? ¿Quieres quedarte en este mundo o quieres saber? Pareciera que la elección es entre mundos, pero finalmente la elección es entre saber y no saber, es entre conocimiento e ignorancia. Sí. Sí, sí. Y casi un requisito para poder despertar de la Matrix es dudar. Dudar Sí. de las cosas. Y de hecho a mí me hace eco eso de el dudar en el momento en el que se ve en el espejo y el espejo que estaba roto y ya vuelve a estar bien. Inclusive él pregunta, ¿es esto posible? ¿Qué es posible? Le contesta Morfeo, ¿el ser real? Porque el hecho de estar dudando ya nos está llevando hacia la capacidad de pensar, bueno, de poder razonar, y es ahí donde nosotros mismos ya estamos existiendo. Sí, y ahorita que lo dices, creo que el punto al que los quiere llevar Morfeo es justo ese, ¿no? Porque la demás gente no duda y él y está como en esta zona de confort de que la realidad que ellos viven es su realidad y esta gente que duda es la que despierta, ¿no? Entonces, que tiene que ver igual con el mito de la caverna. Si dudas de que lo que está plasmado enfrente de tu, en la pared que tienes enfrente no es la realidad, pues empiezas a moverte y a buscar qué es la realidad, ¿no? Claro, y es un proceso que igual Platón lo plantea como un proceso doloroso, es decir, este esclavo tiene que hacer muchas cosas antes de poder salir, tiene que primero liberarse de las cadenas, que eso no es fácil, luego tendría que poder escalar, porque al parecer también la caverna está en desnivel, tendría que escalar, tendría que librar ciertos obstáculos y finalmente se enfrentaría Al sol. ante exactamente la experiencia más dolorosa de todas, que es el hecho de que sus ojos no están acostumbrados a la luz del sol, que es la luz de la verdad, ¿no? Y es cuando se vuelve loco, cuando regresa de la simulación, pues creen que va a colapsar, porque el choque entre esa realidad simulada en la que están y de repente encontrarse en este mundo crudo, miserable hasta cierto sentido, es totalmente esa alegoría a la del sol en el mito de la caverna. Sí, sí, sí. Exacto, y bueno, ahorita hay dos comentarios que quiero hacer sobre la película. Uno que creo que también tiene que ver un poco con lo de Descartes y la cena que están teniendo Cypher con El agente Smith. con el Ajá. agente Smith, ¿no? Se me hizo muy curioso porque mientras están hablando hay un arpa y esa arpa suena como si estuviera en un sueño. Este sonidito de arpa Sí, 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 sí. que es como este efecto que ponen en las películas cuando uno está soñando, Claro. que ahí es como un dejo, ¿no? A Descartes, ¿no? Y esta parte, esta fase del sueño. Y hay otra parte en la que, justo hablando de lo del sol y la salida de la caverna, en la cual Morfeo, cuando recién lo rescatan de ser pila, dice, me duelen los ojos. Sí. ¿No? Y Morfeo lo que le dice, pues es porque nunca los habías usado, ¿no? Entonces, nunca los había usado, que puede ser lo mismo que pasa cuando uno ve el sol de frente. Claro. Siguiendo sobre lo real, hay una parte en la que cuando Morfeo empieza a explicar a Neo esta realidad nueva, le hace unas preguntas. ¿Qué es real? ¿Cómo defines lo real? Si hablas de lo que puedes oír, lo que puedes oler, probar y ver,
pues son solo impulsos eléctricos, ¿no? Que tu Ujú. cerebro define como tales o interpreta para que se vuelvan eso, ¿no? Pues a final de cuentas también eso es algo que se preguntaron desde un principio, ¿qué es lo real? ¿Dónde puedo encontrar qué es lo real y qué no es real? Claro, Morpheus es un racionalista, es decir, Morpheus es platónico, Morpheus es cartesiano. Digo, habría buenos argumentos para anteponerle. Uno podría ser aristotélico y ofrecer argumentos en contra de ese excesivo racionalismo, y sin embargo, en Matrix esto se acepta, es decir, esa es la base. Pero yo no sé si ya vamos también a Descartes. Habíamos estado con Pues Platón y ya me estamos, brinqué yo a Descartes, pero perdón. Adelante. hemos Sí. estado saltando, sí, sí. Hay una cosa ahí que creo que no podemos dejar de comentar y discutir con ustedes. Sí, efectivamente, el argumento del genio maligno, ¿no? Ok. Descartes está utilizando la duda como método, es decir, dice, yo no puedo confiar en lo que conozco a través de los sentidos porque los sentidos me engañan. No puedo distinguir si estoy bebiendo como Cypher, comiendo, oliendo, escuchando en un sueño o estoy en la realidad. Por lo tanto, todo conocimiento que provenga de esos impulsos eléctricos, diría Morpheus, es engañoso. Tengo que confiar en la razón. Tengo que confiar en lo que conozco a través de la razón. De acuerdo, primer punto. Pero ¿qué tal que hay un genio maligno que me está haciendo trampa, me está haciendo creer que todo lo que yo percibo, que todas mis experiencias en el mundo son reales, cuando en realidad no lo son, cuando en realidad yo no sé ni siquiera si existo, dice Descartes, ¿no? Ujú. Volvamos a Platón, perdón, estoy revolviéndolo todo, pero quiero No hay problema, hacerlo, no hay problema. ¿sí? Está bien. Volvemos al esclavo que se logra escapar de Platón. Volvamos a Descartes y al genio maligno. Con Descartes, el argumento del genio maligno sirve únicamente para decir, no existe un genio maligno, porque cuando yo pienso, no existe la posibilidad de que me equivoque porque la razón es un don divino. Ahí viene el argumento de Dios, que es bastante endeble. En Platón, el escapar de la cueva implica acceder al conocimiento. En la Matrix o en la película, desconectarte de ser pila para treparte en el Nabucodonosor con Morpheus y la tripulación implica también conocer la realidad. Pero en Matrix no basta con conocer la realidad, hay que combatir la ilusión, hay que combatir a las máquinas. Claro. Eso no lo plantea ni Platón ni Descartes. No, a final de cuentas ellos se quedan con que uno tiene que saber qué es lo real y qué es la ilusión. Exactamente, es decir, el triunfo está en alcanzar el conocimiento. En Matrix eso no basta. Es solo un primer paso, la liberación es solo un primer paso. Luego hay que combatir al genio maligno. Es decir, hay que restregarle la realidad en la cara. Porque al final de cuentas creo que hasta cierto punto tanto Platón y Descartes proponen la liberación de uno mismo. Pero Matrix se va a la liberación de los demás, a que buscamos que los demás pues se liberen de ese monstruo, de ese demonio que los está engañando. Claro. Cuando volvemos también a Platón, ¿no? Cuando los que están en la caverna pues muchas veces no quieren salir de la cueva, ¿no? No quieren ser liberados. ser liberados, ¿no? También lo dice Morfeo en esos momentos, ¿no? Que le dice que la Matrix es el sistema y que la gente que está dentro de ese sistema pues va a luchar por quedarse ahí. Y es ahí donde el argumento de Cypher, a mí me parece que al menos vale la pena considerarlo. Es decir, ¿qué es lo que me estás ofreciendo? Me estás ofreciendo la libertad, vale, ok, la acepto. Me estás ofreciendo que la libertad me va a llevar al conocimiento, vale, lo acepto. Pero si el conocimiento es solo sufrimiento, ¿por qué no podría yo ser hedonista y preferir la ignorancia? Sí, sí. Es decir, ¿cuál es el valor? ¿Hay un valor intrínseco en la verdad? Yo creo que sería un valor no material, o sea, definitivamente no es material el valor de la verdad, porque es la convicción de que uno tiene la verdad sobre los demás que no tienen la verdad. Vale, Pero también siento que va con una cuestión, ¿cómo decir? La moral hacia los demás seres humanos. Porque siempre es el objetivo liberarlos a todos. Inclusive es parte de lo último de la película, la última escena, que Neo dice, los vamos a liberar a todos.
Yo siento que esa verdad no se queda nada más en uno mismo y poseerla sobre todos los demás. Es tener Vale. que compartirla con las demás. Si te sigo entonces, poseer la verdad sirve para liberar, ¿cierto? Es decir, la verdad es emancipadora. La verdad nos hará Ajá. libres. Exacto, ya nos pusimos acá cristianos, la verdad os hará libres. Vale. Pero Acepto. también la película tiene cuestión de fe, ¿eh? No, por supuesto, Sí. evidentemente ¿Queremos meter ahí? sí. Sí. Pero Descartes también, y Platón también. No, sí, a final de cuentas ellos y todos, ¿no? Desde la película hasta Platón aluden a una fuerza mayor, ¿no? Sí, en Descartes va a ser el dios cristiano y en Platón va a ser el demiurgo. Es decir, hay que buscar una fuente sobrenatural que sea la que le asegura al ser humano que aquello que está pensando es correcto, es verdad. Exacto, ¿no? Y la que nos va a ayudar a pelear contra este demonio. Y por eso mismo Neo es el elegido. Vaya. Exacto, ¿no? Sí, Sí, sí. También esta parte creo que es importante resaltar que toda la realidad tiene un elemento de decisión importante. ujú, Nosotros, como entes pensantes, tenemos el libre albedrío de decidir qué libertad queremos vivir, ¿no? ujú. O sea, podemos ponernos en el papel de la Matrix, en el papel de Cypher o en el de Neo. ¿Queremos vivir la realidad simulada de la Matrix o queremos vivir esta realidad cruda? Pero también en la vida real tenemos el poder de decidir qué realidad queremos vivir, hasta cierto punto, ¿no? Digo, también hay factores externos que nos pueden sujetar a una realidad, pero tienes el poder de decidir qué realidad vivir. Podemos construir nuestra vida y ser responsables de las decisiones que tomamos mientras lo hacemos, que es algo también importante dentro de la película. Muchas veces las decisiones que pone Morfeo sobre todos son a partir de preguntas. Creo que también es importante hablar sobre el cogito de Descartes, estas 4 etapas que tiene que pasar un pensamiento, una creencia, para poder ser calificadas como reales, ¿no? Tiene que pasar primero por el filtro de la ilusión, de la locura, de los sueños y por último del demonio. Y justo, ¿no? A final de cuentas lo único que les queda a los que están afuera de la Matrix es pensar que lo que están viviendo es su realidad, ¿no? Sí, Y que eso es lo que los hace reales, que están pensando que esa es su realidad. claro, como tú lo dices, el pensamiento es una confirmación de la existencia, ¿no? Para Descartes. Es decir, en esta duda que él plantea como método y que se vuelve radical en un momento, voy a dudar absolutamente de todo hasta que encuentre algo de lo que no puedo dudar. El pensamiento se convierte en el único asidero, en la única ancla con la que cuenta Descartes para poder a partir de ahí construir el edificio del conocimiento. Dice, puedo dudar de todo, puedo dudar incluso de que existo, pero hay una cosa de la que no puedo dudar, y es de que estoy dudando, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, Es decir, puedo pensar, y si pienso, por lo tanto, existo. No sé todavía si existo como ser humano, no sé todavía si existo como programador en los Estados Unidos de 1999, como Neo. Solo sé que soy una cosa que piensa. Pero ese es un buen comienzo. A partir de ahí puedo empezar a obtener otras verdades. sí, que es justo cuando Neo, y me imagino que todos, ya toman como esta como cordura, ¿no? Porque justo cuando están dudando tanto, o sea, están dudando del mundo de la Matrix, pero también dudan del mundo real, es cuando existe esta que justo lo dice Cypher, ¿no? Se va a volver loco, Sí. porque no hay nada a lo que sujetarse, y Descartes lo decía, y tú también lo dices, Alex, este enunciado que es el cogito ergo sum, pues sirve como asidero para sujetarse a que pues es lo único que tenemos, ¿no? Sí. Para poder desarrollarnos y para poder vivir, el sabernos ser cosas pensantes. Muy bien. Fíjate que sobre eso yo estaba pensando algo sobre las personas que estaban conectadas. Como esas personas no están dudando, como no están razonando en esa realidad ilusoria en la que están, no existen. Y por lo tanto los agentes los pueden tomar porque son totalmente esclavos, son propiedad de la simulación. Por lo tanto, aunque exista el cuerpo, la mente como tal no está asentada. No sé si lo puedo llamar así. Por esa misma razón es que no existen. Por eso mismo pueden entrar los agentes y utilizar sus propias
cuerpos proyectados, ¿no? Para cazar a este grupo de humanos liberados. Tiene mucha concordancia, porque al final de cuentas, pues ellos no existen en este mundo cartesiano. Pues ellos no existen, ¿No? no son conscientes de la realidad en la que están viviendo, ¿no? Que son... Y no son conscientes de sí mismos. Bueno, son conscientes de sí mismos dentro de la ilusión. Y es como un poquito combinando Platón con Descartes. Son totalmente conscientes dentro de esa ilusión y creen que la ilusión es real. Pero cuando se dan cuenta que eso no es real y que hay una verdad todavía más allá de esa apariencia, es cuando ellos ya no pueden ser tomados por la voluntad de los agentes, ¿no? Por la voluntad de la Matrix. Sí, Porque ya existen. Sí, no están conscientes de que son pila, son conscientes de esta simulación. Ajá. Y eso es lo que los hace vulnerables a que los agentes los posean, o los posean, se puede decir. Sí, pues sí. Pero eso no quiero meter demasiado ruido, pero eso nos podría llevar a otra discusión y nos podría llevar a, como decía hace un rato Adriana, otra vez a Blade Runner. Los agentes, el agente Smith y los demás, esos sí piensan, pero son máquinas, entonces, ¿hasta dónde puede avanzar la inteligencia artificial? No, obviamente Eso lo dejo ahí nada más. Evidentemente no lo vamos a discutir aquí, pero ahorita se me vino y no lo quise dejar pasar. no, o sea, como para darle un cierre, obviamente la inteligencia artificial que estamos viendo en Matrix es mucho más avanzada que la... Evidentemente, es decir, ahí ya no hay duda de que esa inteligencia artificial ha generado conciencia de sí misma. Por el simple hecho de que a la humanidad ya la subyugó, La doblegó, sí. Sí, a tal punto de que ya no tienen decisión, ya no pueden hacer nada más que ser objetos. exacto. No sé si estamos llevando la discusión o estamos estirando la liga demasiado y corremos el riesgo de que se rompa, pero otra vez yo quisiera volver sobre esto. O sea, no me han respondido. Bueno, sí me respondieron, pero no sé si estoy satisfecho con la respuesta. Si el conocimiento, si el conocer la verdad tiene como fin último la liberación, la emancipación, entonces tendríamos que necesariamente plantear la pregunta acerca de la libertad, ¿no? ¿Qué significa la libertad? Hablo de la película. ¿Qué significa la libertad en Matrix? No metiéndonos demasiado con Platón o con Descartes, sino centrémonos en Matrix. ¿Qué significa ser libre? ¿Significa poder tomar decisiones? De acuerdo, Neo toma decisiones, pero hay una trampa ahí del narrador, me parece, de las hermanas Wachowski, porque las decisiones que toma Neo ya están, pareciera que ya están determinadas. Es decir, su primera decisión es si va o no va a salir por la ventana cuando recibe la llamada de Morpheus, ¿no? Ahí uno podría pensar, bueno, está apurado porque alguien lo está persiguiendo, pero él decide que le va a hacer caso a un completo desconocido que le ha llamado por teléfono, un teléfono que llegó misteriosamente a sus manos, ¿sí? ¿Hasta dónde hay libertad en esa decisión? No lo sé, yo me lo preguntaría, pero la cosa se va poniendo todavía más compleja conforme avanza el asunto, porque Neo tiene cuando menos un par de oportunidades de no seguir por ese camino. Cuando lo recogen en el coche para quitarle el bicho que le han puesto para rastrearlo en la panza las máquinas, ahí se le da la oportunidad de que regrese a su vida tal cual la conoce, y la otra opción es el conocimiento. Tiene que tomar una decisión, libre suponemos, pero su decisión, después Morpheus le dice, no es libre, dice, es la duda lo que te ha traído hasta aquí. Es decir, Morpheus estaba convencido de que Neo iba a ir hacia allá, no había libertad en su decisión, ya estaba predestinado, es el elegido, está predestinado, no hay libertad en sus acciones. Incluso cuando va a ver al oráculo, y el oráculo le dice, no eres el elegido, él tiene que tomar decisiones, y su decisión es... salvar a Morfeo. Exactamente. Y se vuelve el elegido. Exactamente, entonces, ¿dónde quedó la libertad? Él está convencido de que tomó una decisión libre, pero pareciera que no, porque Morfeo se lo dice. El oráculo te dijo justo lo que necesitabas escuchar. Claro. Es decir, el oráculo dirigió tu decisión. El oráculo está manipulando tu libertad.
Al menos yo así lo entiendo, no sé si ustedes me puedan corregir aquí. No, sí, sí, finalmente no hay una libertad porque Neo está haciendo precisamente lo que se estaba esperando que él hiciera. Pero creo que es a final de cuentas, digo, todas las historias sobre salvadores y sobre elegidos pasan sobre lo mismo, ¿no? O sea, sobre que el elegido a final de cuentas no se vuelve, no tiene libertad sobre sus decisiones ¿No? porque ya tiene el destino, su destino es ser el elegido, ¿no? Lo vemos en Harry Potter, lo vemos Bueno, en pero Cristo, hay... lo vemos en Shinji, lo vemos en ¿Quieren muchos. que y siga estirando la liga? Espera, A lo mejor no debería, pero ¿puedo? pero estaba pensando que a lo mejor, bueno, a reservas de lo que vayas a decir tú, Alex, creo que ahí es una cuestión también argumental que tú estás tocando, Chucho, porque bueno, Ah, finalmente bueno, sí es sí, un tópico, lo menciona este Campbell en El hombre de las mil máscaras, claro. que finalmente ese es el camino del héroe, dudar de su capacidad de héroe, pero bueno, ¿qué ibas a decir tú, Alex, estirando más la liga? Iba a estirar más la liga llevándolo a Sartre. A A Sartre ver. y el existencialismo de Sartre y la libertad, otra vez, ¿no? Recordarán ustedes aquel ejemplo de Sartre del estudiante que va a preguntarle si se va a la guerra o se queda a cuidar a su madre, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Lo conocen? No, yo Es no. en plena ocupación nazi de Francia, Sartre es profesor universitario y claramente pertenece a la Resistance, ¿no? Y ahí Ok. tiene un estudiante que va y le dice, ¿sabe que tengo un dilema y necesito que usted me dé un consejo? Necesito que usted me diga qué voy a hacer, fíjate, ¿no? Pareciera que está renunciando a su libertad porque quiere que alguien más decida por él. Tiene un dilema, si se une a la resistencia y se va a pelear contra los nazis, porque además hay una historia ahí de que su padre lo abandonó de niño y su padre es colaboracionista con los nazis, entonces estaría peleando no solo por la libertad de Francia contra el tirano nazi, sino también contra el padre que lo abandonó, o quedarse a cuidar a su madre que está vieja y enferma. Entonces tiene por un lado la obligación moral hacia con la madre y por otro lado la obligación moral hacia con la libertad, la patria y todos los valores occidentales. Y Sartre le dice, usted ya decidió, porque me viene a preguntar a mí, que sabe cuáles son mis posturas políticas, que sabe que estoy con la resistencia, y no se lo fue a preguntar al sacerdote de su parroquia, que evidentemente le hubiera dicho que desea cuidar a su madre. Me lo vino a preguntar a mí, que sabe que le voy a decir una hacia la resistencia. Ok. Buscamos, dice Sartre, constantemente huir de la toma de decisiones. Le Exactamente tenemos eso. miedo a la libertad. Yo es lo que estaba pensando, ¿no? Que en el momento en el que Neo le pregunta, más bien que la pitonisa le dice que él no es el elegido, e incluso él se alivia, ¿no? Quiere como negarse a sí mismo, cuando efectivamente él ya sabe que él es el elegido y una parte de él lo busca, pero al mismo Ujú. tiempo, no sé, como busca negarse también a sí mismo. Sí, lo único que diría Sartre en esas situaciones, eh, vuélvete responsable de tu libertad y de tus decisiones. No trates de culpar a los demás de tus decisiones, porque al parecer lo que estaba tratando de hacer este joven era culpar al profesor de la decisión que él ya había decidido, de que ya había tomado, ¿no? La libertad entonces, desde el punto de vista sartreano, consiste en responsabilizarte de lo que haces. No, fíjate, no en tomar decisiones, sino responsabilizarte de las decisiones. Claro que es mucho lo que también maneja Matrix, ¿no? A final de Sí, cuentas, pues responsabilizarte de esta decisión que tomaste de tomar la pastilla roja, ¿no? O sea, ya que estás aquí, pues tienes que hacer algo, ¿no? claro, que es No lo hay, que y no no hay hace vuelta Cypher. atrás. Claro, Exacto, que es lo Ajá. justo, ¿no? Morfeo por una parte le dice, ya que tomes cualquiera de las dos, no va a haber vuelta atrás. Si tomas la píldora azul, no vas a volver a tener la oportunidad de tener esta oportunidad, ¿no? De tomar una píldora roja. sí, Y si tomas la píldora roja, pues ya no te podemos reconectar, efectivamente. ¿no? Que viendo ahorita que lo veo, pues Cypher no tenía ninguna oportunidad de No, no iba a volverse a suceder. reconectar, No, ¿no? no iba a suceder, O sea, los, evidentemente. lo- los agentes le estaban vendiendo Claro, oro de duendes, ¿no? Porque no podían reconectarlo, porque una vez que está fuera de la Matrix, pues ya, Es basura para las máquinas. ujú, exacto. Pues de hecho que no, cuando desconectan a Neo se escucha literal que se abre el excusado, como cuando sí, uno sí, le sí. jala, ya es Sí, basura. Sí. efectivamente, es un desecho, sí. Y el efecto es Sí. igual, sale el agua por un caño y Sí, él también. sí, lo van a sacar de la letrina. Y creo que otro punto sobre la libertad es
ok, vamos a liberar, o esta gente va a liberar a todo este pueblo oprimido. Bueno, esta gente que está conectada a los robots o a las máquinas. Pero ¿cuál va a ser su siguiente paso? A final de cuentas, Sion sigue siendo un pueblo que está gobernado por alguien. Y hay bueno, ya eso ya lo vemos después, ¿no? Hay una guerra entre facciones en Sion que también se vuelve interesante, ¿no? Sí, Que a final de cuentas sería un poco, igual sería hedonista pensar, pues van a salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, un sí, poco, ¿no? Porque a final de sí. cuentas, pues le estás quitando esta realidad en la cual, pues puede que vivan en el Estados Unidos clase mediero de los finales de los noventas, a ir a otro lugar mucho peor, Y ¿no? aquí yo voy a sonar completamente cascarrabias y Grinch, pero yo por eso siempre recomiendo a quien no ha visto la trilogía, quédense con la primera. No vayan más allá. Pero creo que, digo, o sea, no vamos a hablar de las otras, pero creo que hacen un buen conjunto las tres, ¿no? En algunas cosas. Sí, como conjunto están bien, en eso estoy de acuerdo, pero sí ya, si las evaluamos por separado, o sea, no creo que haya competencia a la primera, es decir, No, ajá. porque además termina de manera apoteósica, es decir, el discurso final de Neo es fabuloso y justo después del discurso final de Neo llamando a la rebelión, a la liberación, Al eh, mundo. sí, Ajá. y te avientan a Rage Against the Machine con Wake Up, o sea, no hay mejor final que eso, vamos. Y con despierta, literal. Sí, sí, Justo uno de los puntos también centrales que retoma Matrix, aunque de una manera un poco diferente, esta teoría sobre, bueno, de Hilary Putnam, que habla sobre los cerebros en cubetas. Hilary Putnam nos dice que nos pone a pensar sobre un experimento no tan real, un experimento un poco imaginativo en el cual ponemos cerebros sobre cubetas que están conectados a una computadora que nos que pone a funcionar el cerebro para que pensemos que es la realidad. Espera, ¿no estás hablando de la película de Matrix? Es que Pues, está tal cual. pues justo, ¿no? Nada más que en Matrix no son cerebros, son cuerpos completos, ¿no? completos, sí. Y bueno, la única diferencia o el único contraste entre la idea de Putnam y bueno, como las conclusiones a la que nos lleva el ejercicio de Putnam y Matrix, es que Putnam por un lado nos dice que eso no podría ser real, porque al final de cuentas somos conscientes de que estamos pensando que somos cerebros en cubetas. Ajá. Y Matrix no, Matrix nos dice pues que no, ni siquiera tenemos, o sea, como parte de esta simulación ni siquiera tenemos la habilidad de pensar que somos cerebros en cubetas. Ya que, Pero, sí, dime. estaba pensando en lo que les había dicho sobre Descartes, sobre el hecho de que al momento de no saberlo, al momento de no dudarlo, no están existiendo. Como ellos no son, como ellos... Ay, espera, es que mi cuya está haciendo mucho ruido. Bueno, lo que les decía sobre Descartes, sobre el simple hecho de no dudar, es que no están existiendo. Y yo creo que, bueno, yo cuando estaba leyendo eso sobre este señor, sobre Putman, inclusive lo pensé, que se estaba apoyando mucho en Descartes para plantear esto. Sí, definitivamente, como Sí, hablábamos antes de empezar la grabación, ¿no? Lo que dijo Alex, que todos estos pensadores o estos filósofos que en algún momento tocaron el tema del cogito, del logos o de quiénes somos y de cuál es nuestra realidad, vienen desde Platón, ¿no? claro, Al final de acá cuentas. parece obvio, pero hay que mencionarlo, es decir, estamos hablando de Platón en la antigüedad griega, es decir, siglo V antes de Cristo. Luego estamos hablando de Descartes en el siglo XVII después de Cristo y estamos hablando de Hilary Putnam en los años 80 del siglo XX. Es decir, ojo, cuando Putnam está escribiendo desde un lugar social e histórico que no es despreciable, el avance de la ciencia ya plantea la posibilidad de que lo que está planteando Putnam como un ejercicio mental en algún momento pueda llegarse a realizar. No es completamente descabellado, ¿sí? Si para Descartes pensar en un genio maligno pareciera una cuestión completamente de fantasía, en el caso de Putnam lo está planteando ya dentro de los límites de lo posible. Claro. Sí, Sí. Sí, tenemos, yo
frecuentemente me encuentro con notas periodísticas, unas más serias, otras menos, que plantean esto de, ¿y si estamos viviendo en una realidad virtual, si somos solo hologramas, ¿no? Es el argumento de Putnam, es decir, hemos alcanzado un grado de desarrollo científico-técnico que ya plantea que eso puede llegar a suceder y entonces sí, a temblar todos, ¿eh? Pues sí, sí. Pero ¿y si nos concebimos fuera de la cubeta? Putnam, justo lo que dice Putnam es que eso no puede ser. Habría que seguir todo su argumento, toda su cadena de argumentación. Pero ahí hay un problema que es el de, los filósofos de la ciencia le llaman el del realismo interno. Es decir, si yo soy un cerebro en una cubeta, pero no tengo manera de saber que soy un cerebro en una cubeta, entonces mi realidad es esa. Y esa realidad no es despreciable. Es mi realidad. La única manera de que esa realidad sería despreciable es que yo fuera capaz de ser consciente de que soy un cerebro en una cubeta. No sé si estoy siendo claro ahí. Claro. Sí. Que no podemos, o sea, pensamos, lo que decíamos, ¿no? Al pensar que somos, al tener este pensamiento de que somos cerebros en cubetas, no somos cerebros en cubetas. Claro. O sea, se oye raro, pero la realidad de Neo tenía perfecto sentido hasta el momento en que lo sacan de ella. La realidad del esclavo de la caverna de Platón tenía perfecto sentido hasta el momento en que escapa de ella. Es decir, son realidades internas que no tendrían por qué ser desechadas con tanta facilidad. Exacto, ¿no? Y lo que es lo que nos pasa, ¿no? Lo que decías con estos artículos, ¿no? Que mucha gente se sigue preguntando si vivimos en esta simulación, ¿no? Uh-huh. Que mendiga simulación que nos tocó en este 2020. Pero bueno. Está bien fea. Que fíjate, es lo que también, es lo que le dice la gente Smith en ese monólogo que se avienta con Morpheus. Le dice, les creamos este mundo que es el punto máximo de la civilización. Y cuando yo escuché esa frase dije, puta, pues sí está jodido el punto máximo de nuestra civilización, ¿no? Perdón, lo vas a editar, ¿verdad? No. Y eso era en el 99, ¿eh? Claro, claro. Ya pasaron 21 años de eso. Sí. Y las cosas han empeorado. Ahorita que hablas del monólogo, hay un que también se me quedó como muy grabado dentro de los monólogos que se avienta Smith. Es importante el saber cómo, aunque son inteligencia artificial, también tienen creencias. Sí. Porque cuando está interrogando a Morfeo, que es justo cuando le dice que le estamos dando este mundo, habla de un dios. No nos vamos a meter como en cosas divinas, pero creo que es un punto importante el saber que tan avanzada está esta inteligencia que ellos ven ya se sienten iguales a Dios, Uh-huh. ¿no? Porque pues, al final de cuentas son la creación perfecta. Entonces un punto ahí para debatir tal vez en otro. Sí. Tal vez en otro punto, y ¿sabes qué? También me hiciste pensar que al momento en el que Smith es liberado dentro de este mundo de las sensaciones, este mundo ilusorio de la Matrix, él se vuelve un virus. Como el mismo Neo es el que libera a su propio enemigo. Sí. Pero lo vuelve un virus. Y es curioso esto del virus porque lo convierte en un virus informático, pero él ha acusado, en uno de sus monólogos acusa a la humanidad de ser un virus. Sí. Dice, su comportamiento no es el comportamiento típico de los mamíferos. Pero creo que en ese monólogo todavía está como pegado a la Matrix. No, Sí. él ya no sé. decía que ya quería estar fuera, por eso mismo le estaba pidiendo los códigos a Morfeo, porque le estaba diciendo, quiero irme de aquí. No soporto el olor, dice. Exacto. Ajá. Ah, sí, cierto. Sí, entonces él también ya había despertado de su propia realidad. Sí. Como programa, ¿no? Entonces, volviendo a Blade Runner y a las inteligencias, cuando las inteligencias son conscientes, pues esa es la... Oye, creo que también es el epítome de la inteligencia artificial. Y creo que por eso él se vuelve un virus, ¿eh? Porque como él ya está liberado, sin embargo, no existe en el plano de la realidad. Como no tiene un cuerpo en el cual apoyarse, busca en dónde apoyarse con desesperación y por eso mismo es un virus. Sí, busca apoyarse en las personas, ¿no? Sí. Busca replicarse, Uh-huh. como un virus, literal, busca replicarse Sí. en otras personas. Sí. Porque ese es su fin, a final de cuentas. Y pues bueno, creo que con esto abarcamos parte importante de lo que es Matrix. Hay muchos más temas de los que podemos hablar de esta trilogía. Las hermanas Wachowski siempre han hecho estas películas de alta carga
ideológica. Cloud Sí. Atlas. Cloud Atlas. Atlas, Sí, V sí, de sí. Venganza, su serie Sensei. Han hecho productos interesantes y pues creo que este es como el primero. Pero ¿sabes qué? Creo que una característica importante para poder apreciar bien a las hermanas Wachowski es tener la mente, es estar perceptivo, o sea que más allá de mente abierta es es captar las cosas, tener la voluntad de percibir las Completamente, cosas. completamente porque de si no- acuerdo, pero además tendríamos que ser conscientes también de que lo bonito de esto es que nosotros, fíjense ya todo lo que sacamos aquí como interpretación, pero hace que un mes las hermanas Wachowski nos acaban de decir que estamos todos mal, que en realidad lo que ellas estaban haciendo era una alegoría, una metáfora de la transexualidad. Ah, sí, es cierto. ¿Leyeron esa noticia? Sí, sí la leí. Yo la vi en titulares. Sí, sí, sí. Entonces, pues nosotros estamos acá comiéndonos el coco terriblemente y a lo mejor ellos iban por otro lado. No, no más sencillo ni más simple, ¿eh? ¿No? No necesariamente, No, pero y por para- otro lado, sí. Y para la época en la que se estaba planteando ese tema, yo creo que si lo hicieron con esa intención y no es como un cambio de discurso que están haciendo en esta época, Ajá. pues era disruptor en ese Sí, momento. completamente, sí. Entonces, pues eso, como decía, todavía nos da para hablar mucho esta película, esta trilogía, bueno, esta saga, porque si incluimos Animatrix y esas cosas, pues hay mucho para desilvanar de esta... Que yo creo que ese es el segundo momento más alto de toda la saga. Animatrix me parece una joya también. Argumentalmente y narrativamente está muy bien, los cortos están muy bien hechos. Sí. 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 Y ahí hay unas alegorías al arte mexicano en uno de los cortos, de Posadas en específico. Sí, es cierto. Pero sí. bueno, pues bueno, por hoy sería todo. Fue un gusto poder platicar con ustedes de nueva cuenta, estar encontrándonos aquí. Y bueno, ojalá en otro momento podamos encontrarnos. Pero bueno, pues por hoy sería todo. Esperen otros capítulos de subtextos. Estaremos tratando de ser un poco más constantes. Producto 90% Guasemita. Sí, porque ya hay nuevos integrantes que... Ya hay alguien de la UNAM. Es bueno, eso siempre es bueno, hay que romper la endogamia. Sí. Sí, y dar diferentes visiones Sí. del mundo. El discurso se amplía, es lo más interesante. Sí. Cuídense, les saluda a Jesús Vázquez. Alejandro Díaz. Adriana la Triste. Tengan buenas noches, buen día o buena tarde, como habían dicho en el show de Truman. El show de Truman. Perfecto. Chao. Bye.
tried to blame it on Islam. We turned the power to the have-nots. And then came the shot. Como ellos no son, como ellos... Ay, es que mi cuello está haciendo mucho ruido. Esto lo vas a editar, ¿verdad? Parte de la magia. Lo vas a editar, ¿verdad? Es que está haciendo un escándalo porque tiene mucha hambre. Perdón, les decía, No es consciente de que está haciendo escándalo. No existe, tu cuyo no existe. Ay, no. Bueno, Es retomando ya. es un holograma que la Matrix está provocándote, Adriana, sé consciente de ello. Sí, está bien para desestabilizarme y que no pueda llegar a lo que he estado pensando desde hace rato.